analizado la situación actual del sistema de salud. Creo que para todos nos queda muy claro que el sistema como tal, ya, a pesar de haber tenido pues, muchos éxitos en los últimos años, eso, en los últimos 40, 50 años, ya venía mostrando sus ciertas grietas, ¿no? En el sistema y áreas que requerían de mejora urgente o de atención. Y bueno, la situación en la que estamos viviendo el día de hoy, pues realmente exacerba esa necesidad de poder repensar el modelo y priorizarlo de una manera que verdaderamente podamos mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, les quiero platicar un poco brevemente, pues, dónde estábamos, ¿no? Y esto es pre-pandemia, obviamente, pero si nos ponemos a pensar, pues heredamos hacia esta administración, pues ya un sistema de salud que tenía muchas áreas de oportunidad, ¿no? Por un lado, cuando pienso yo en salud, lo primero en lo que pienso antes de la atención es en una estrategia de prevención. Siempre se ha ido pateando la bolita hacia adelante porque desgraciadamente la prevención es una inversión de mediano o largo plazo, por lo cual no tiene muchos beneficios políticos el poderla implementar, no se cosechan esos beneficios en el corto plazo y por lo tanto siento que no se ha abordado de manera integral, no de manera que realmente podamos mover la aguja, especialmente con pues el perfil epidemiológico que tenemos en México de comorbilidades. Tenemos también clarísimamente ya un sistema que tiene importantes cuellos de botella y subrayo, esto es pre-pandemia, ¿no? Muy importantes cuellos de botella. Uh, y cuando tú ves que el primer nivel de contacto es el que 80% de la población requiere y donde se puede resolver la mayor parte de las incidencias o los casos, pues hoy todavía tenemos uno donde el médico general pues no tiene los incentivos, o el médico no tiene los incentivos para ser médico general, no tenemos los incentivos para que esos médicos estén en ciertas ubicaciones geográficas, ni tampoco le tenemos las tecnologías para que las puedan servir. Entonces hay como una desalineación para que realmente podamos desarrollar una red que permita mucho más acceso a la población en general, especialmente aquellos y aquellas que están en situación de marginación. Tenemos también como país, pues poca inversión, ¿no? Cuando tú lo comparas con cualquier tabla, ¿no? Empezando por la de OCDE, pues estamos lejos de tener el porcentaje de PIB de inversión que deberíamos de tener o como tienen países con los que nos comparamos. Y esto pues nos pone en desventaja porque tarde o temprano se cosechan los problemas que una inversión baja conlleva, ¿no? Se pagan esos platos rotos y lo pagamos en dos vertientes, con la salud pública como también en un impacto económico muy palpable y de forma inmediata en el gasto de bolsillo. Tenemos también, obviamente, poco alcance a indicadores que midan pues el impacto de las políticas públicas, ¿no? Medimos camas y médicos, hospitales, etcétera, pero no estamos midiendo realmente el desempeño de las políticas públicas y con eso poder tener datos duros que permitan ajustar la política pública para que logremos cumplir los objetivos que se están proponiendo. Tenemos un sistema fragmentado donde al final del día, si te pones a pensar desde la perspectiva del usuario del sistema, pues es un reto de por sí navegar por el sistema del IMSS o del ISSSTE. Imagínate que tengas que navegar entre el sistema público y el privado, que cambies de sistemas, porque hoy tienes un empleo formal y mañana no, pasas de ser un colaborador del sector privado y mañana del sector público. Entonces, todo eso conlleva impactos importantes en cómo vive la persona este proceso y lo que eso va provocando en atraso en sus
en su diagnóstico, en su tratamiento y por lo tanto en su control. Entonces, acá tenemos un problema serio que debemos de buscar allanar, sea con plataformas tecnológicas o con modelos de portabilidad, ¿no? Tenemos también un sistema que pues considera a nivel constitucional que la salud debe ser un derecho, ¿no? Se creó en su momento el Seguro Popular, después se migró, transformó al modelo del INSABI, pero esto se cambió pues porque fue cuestionado, a pesar de sus múltiples beneficios y beneficios que el sector privado como tal promueve y apoyó. La administración actual pues cambió la manera en que esto se implementa y se sirve a la población, pero a la fecha realmente no tenemos impactos positivos en términos de gasto de bolsillo. O sea, de alguna manera, tanto lo que se define como inversión en el sector, como los cambios que se le ha hecho a la misma, a su estructura y su pues, forma de prestar servicios, no estamos viendo que esto realmente le dé la oportunidad de que todas las personas sin su situación, sin considerar su situación de empleo, tengan acceso a la salud y tengan acceso oportuno y de calidad a la misma para que pues, sean atendidos. Entonces, ahí hay una dicotomía porque pues, un tema es de inversión y el otro es de posibilidad de atención. Este, Voy a pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta. Denme un segundito. Ok, ok, aquí está. Entonces, hablando híjole, okay, ¿dónde está? Se salió. ¿Están viendo mi screen? Sí, ¿verdad? Ups, creo que a ver si alguien me puede ayudar aquí con la presentación, porque no se está, no la estoy pudiendo mover. Um, bueno, voy continuando a ver si ahí en paralelo alguien me ayuda con la presentación, por favor. Entonces, tenemos todos estos retos, ¿no? Viendo el sistema como lo pudimos recibir, ¿no? De una administración, entregar y recibir por la otra, con muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y bueno, al final del día tenemos, perdón, sí, uh, sí, bueno, tenemos un sistema que en esta administración pues comienza a vivir por constantes cambios, ¿no? Estos cambios, y reitero, cambios profundos en cómo se maneja, se opera y se interactúa con este sector y el sistema mismo, que pues de por sí es enorme. Entonces son cambios que al final acaban siendo complicados poder terminar de materializar. Punto y aparte de si estemos de acuerdo con el cambio o no, son cambios profundos y complejos. Entonces, este constante cambio yo considero que ha dejado al sistema en una posición de mayor riesgo. Y desgraciadamente, después de todos estos cambios, pues nos pega la pandemia y bueno, todo el mundo conocemos la circunstancia que esta nos ha traído. Ahora, ¿qué tipo de cambios hemos ido viviendo, ¿no? En esta nueva administración? Pues en la primera fue el cambio en el modelo de adquisiciones que tenía el gobierno con la industria establecida en México, ¿no? Este modelo, como saben, antes era uno en el que se adquiría los medicamentos vía distribuidores y los distribuidores podían concentrar una cantidad relevante de abastecimiento, o sea, de una misma clave, o sea, de una misma clave de varios laboratorios o el abasto completo de algún tipo de clave, medicamento o de patente o genérico. Entonces, estos distribuidores hacían las veces
de banco, ¿no? Con la parte de los flujos y los pagos hacia los laboratorios, obviamente de servicio de logística integral, como también la parte de administrativa y cobranzas. Entonces, en todo esto, pues concentraban una representación muy importante. La administración actual prescindió del uso de estas plataformas, de estos distribuidores, para comprarle directamente a los laboratorios. Segundo, pues vimos que esto ya no se operaba desde una compra consolidada, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS, sino que ya había una participación integral, ¿no? De varios actores, donde se tomaba la decisión desde la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor, de pues qué se compraba y a qué precio, y había negociaciones pues distintas a los cómo se llevaba a cabo anteriormente. Vimos también un cambio dramático en la interacción que tenía, la dinámica que se tenía entre el sector, los usuarios del sistema de salud de una u otra manera, con la autoridad sanitaria, COFEPRIS, ¿no? Y obviamente también una, de alguna forma, segregación de estos actores que se conocían como terceros autorizados, que servían de veces para como representantes o extensiones de la misma COFEPRIS. Entonces, pues eso generó un tremendo caos que aún estamos buscando encontrar cómo resolver de la mejor manera. Uh, Hubo cambios también administrativos de cómo cambiaban de un cuadro básico de medicamentos por institución, uno interinstitucional, a un compendio universal de insumos médicos para la salud. Como lo mencioné, esta transformación del seguro popular hacia el INSABI y el impacto que eso tiene con el fondo de gastos catastróficos, ¿no? La cancelación de muchos APPs, ¿no? Proyectos de infraestructura con este modelo financiero. Entonces, pues hay también una complejidad para poder retomar proyectos de inversión de gran escala. Y en este cambio de modelo de adquisiciones, pues volvió a generarse otro con estas compras internacionales, sin seguir la ruta que se seguía antes, y por eso se cambió la ley de adquisiciones en lo que conllevaba a los medicamentos e insumos de la salud. Y digo, estos son cambios que vimos versus la situación que se recibió en esta administración, y pues creo que si nos enfocamos únicamente en estos, porque no son los únicos cambios, pero son los de los principales, pues podemos describir cómo en menos de 3 años hubo cambios sumamente profundos y complejos, los que no se han terminado de poder articular e implementar al 100%, y en este proceso de cambio, pues los distintos actores, gobiernos estatales, distintas instituciones federales, como también actores en el sector privado, especialmente proveedores, laboratorios, pues han tenido que reposicionar, aprender en un entorno de mucha confusión. Y creo que esto hoy lo que me hace reflexionar es que, reitero, estemos de acuerdo o no con los cambios, quien ha sufrido más es pues, los usuarios, las personas, a los que yo sé que tenemos que mantener al centro de todo lo que hagamos. Entonces, creo que hay una gran oportunidad de poder retomar esa prioridad y recordar el por qué hacemos lo que hacemos, para que estas personas, usuarias del sistema, puedan mantener su salud, cumplamos con su derecho y cosechemos los beneficios de tener una población saludable, ¿no? Y eso se mide de tantas formas, tanto en términos de salud y bienestar como de económicos. Ahora, ¿qué estoy viendo hacia allá afuera? Pues estos retos de verdad complican la operación y la atención que se da de salud en nuestro país. Entonces, necesitamos de alguna forma reconocer que los cambios pues van a tener su afectación. Y si vemos cómo, por ejemplo, en el caso de las adquisiciones, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues si antes los participantes del sistema sabían que anualmente había una compra consolidada, que consolidaba la mayor parte de las compras de la demanda nacional, había un proceso que se entendían los tiempos, los pasos, los criterios, y había, pues, de alguna forma, muchos participantes que permitían que el proceso fluyera. Ahorita, al no tener realmente referencia de estos procesos, no me refiero antes de este evento de la UNOPS, pues había negociaciones vía Hacienda, se generaran más que una licitación pública, asignaciones directas, pues no había comprensión, entendimiento de los pasos, de los tiempos, y eso pues de alguna forma impacta negativamente o trunca a las fábricas, los laboratorios, en sus propios procesos. Y esto juega en contra de la posibilidad de lograr los objetivos que se han planteado. Entonces, para poder vender un medicamento, pues necesito entender cuándo se va a hacer la licitación, cuál es el plazo en que va a durar, cuáles son los criterios que van a utilizar, tener eso desde el principio para que entonces entendan cada participante si va a jugar, si va a generar una propuesta en ese proceso y tenga el tiempo de poder negociar su abasto en materias primas, tener certeza de que van a tener los permisos de importación, los registros sanitarios o los GMPs para poder fabricar en el país. Y bueno, todo esto pues juega en contra de que cada uno de estos laboratorios puedan generar una propuesta optimizada en su costo, o que hayan más participaciones y por lo tanto menos concentración en esto. Entonces, creo que hay algo que todavía se tiene que terminar de resolver y que pues, estamos viviendo en el evento actual que está coordinando la UNOPS, que es una inversión importante que hizo el Estado mexicano para coordinar la adquisición de sus medicamentos e insumos médicos. Porque pues, es un proceso que es la primera vez nuevamente que lo vivimos en México, un proceso que las reglas del juego, las fechas y los tiempos, los pasos para ejecutarse no han sido del todo claro. Entonces, reitero, esto resta hacia el objetivo que es el de pues, lograr ese abasto, lograr mejores precios y abrir el mercado a que haya más participantes, menos concentración. Entonces, bueno, esto es lo que de alguna forma es un ejemplo de los retos que estamos viviendo. Otra es, tenemos que también entender que este tema del abasto, como también la interacción con la autoridad sanitaria, tiene un impacto directo en cómo invierte el sector en nuestro país. Los laboratorios nacionales, pues sin duda han ido deteniendo sus inversiones. Laboratorios internacionales que se están establecidos o quieren establecer en México han pospuesto o han retrasado estas inversiones porque no tienen esa certeza de que de alguna manera su inversión va a ser autorizada para poder operar y que ya operando van a tener la oportunidad de poder participar en estos distintos eventos de adquisiciones. Entonces, todo esto tiene, reitero, impactos importantes en salud pública, tienen impactos en la inversión que se atrae o se lleva a cabo en nuestro país y al final todo esto acaba impactando a las personas, ¿no? Que deben de ser las que tienen y deben de estar en ese centro de todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que entender? Y en esta interlocución con el gobierno es de alguna forma, y reitero otra vez, nuevamente, si no estamos, o sea, sin importar si estamos de acuerdo o no con estos cambios, tenemos que, de alguna forma, explicar mejor y lograr aterrizar formas mejores de implementar cualquier cambio para que se entienda los impactos que estos tienen en la productividad, en la calidad de vida, en el nivel de bienestar en las personas, y obviamente en el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, es muy importante tomar eso, o sea, tomar eso en consideración y encontrar cómo sí hacer que estos cambios no vayan en contra o no jueguen en contra de todo lo que estamos
de alguna forma construyendo la sociedad en general, ¿no? Gobierno y sector privado. Ahora, hablando, por ejemplo, en el caso del INSABI, que es otro cambio y que podría haber parecido para algunos estético, que también es un cambio profundo. ¿Por qué? Porque pues, en lugar de que cada estado tuviera su bolsa para poder invertir en salud en base a sus prioridades o su propia epidemiología y retos locales, esto pues, se vuelve a concentrar a nivel federal y los subsistemas estatales de salud en mayor medida, salvo algunos estados, ya dependen de esta bolsa que se concentró y de alguna manera la promesa que se está buscando cumplir, que es todos tendrán acceso para cualquier tipo de atención médica, creo que es un objetivo loable y es algo que debemos de querer buscar, pero tenemos que no olvidar que hay que ser responsables y realistas, ¿no? No hay dinero que alcance para que esto se pueda cumplir realmente. Entonces, posiblemente pues hay oportunidades clarísimas donde el sector privado puede entrar a complementar. Y reitero, el objetivo de esta cobertura universal de salud, ¿cuál es? Pues evitar que las personas y las familias sufran descalabros que los trunquen en sus posibilidades de desarrollo personal y económico. Entonces, es conveniente tener este safety net, ¿no? Para que las personas puedan evitar esos riesgos y como país podamos todos progresar. Entonces, creo que hay una gran oportunidad para que el objetivo que se busca perseguir y lograr sea un objetivo que nuevamente se logre o cerremos la brecha del mismo, de manera o sea, de forma donde el sector público considera y trabaja de la mano también con el sector privado. Y un último punto que hablaría aquí de retos importantes es la parte de la infraestructura que mencioné hace ratito. Hay incertidumbre cuando se generan cancelaciones de contratos, reitero, en este caso, porque no se considera que el modelo de APPs es el más adecuado para las finanzas de este país, eh, pero no necesitamos encontrar esa nueva versión de APPs que permita detonar inversión, porque sí, el sistema público está subimplementado versus la cantidad de usuarios que necesitan. Hay muchas personas que están en situación de marginación, no solo por una situación económica, puede ser también por una situación geográfica o etcétera, y necesitamos encontrar cómo sí diseñar el sistema de manera que estas personas, o sea, reduzcamos esa brecha de acceso de una forma importante y podamos atraer las tecnologías que sirvan para poder pues, resolver los retos de salud que tiene la población de mejor manera, de manera mucho más eficaz. Y por eso, en la revisión de, oye, ¿cómo vamos a hipotéticamente implementar más inversión y con eso invertir en más infraestructura? Nuevamente, como el caso del INSABIC, considero que no hay dinero que alcance para que podamos realmente mover la aguja de forma que más personas, una parte más importante de la población tenga este acceso. Y por eso tenemos que voltear a ver seriamente y facilitar o agilizar la adopción en el uso de tecnologías tipo de inteligencia artificial, de machine learning, donde con plataformas relativamente económicas podemos poner en manos de los usuarios, sea tanto del usuario del sistema, médicos, técnicos de la salud, tecnologías que permiten pues fácilmente promover estrategias integrales en prevención, hacer detecciones muy tempranas, poder referir a las personas cuando necesiten y a dónde necesitan ir para que sean diagnosticadas y tratadas, y después monitorear que esas personas se mantienen controladas. Y creo que el volcar inversiones y la adopción dentro del sistema de este tipo de tecnologías podrían convertir el reto de acceso a la salud vía el modelo actual de infraestructura, de despliegue de infraestructura, a un modelo mucho más eficiente del que hoy se tiene. A ver, bueno, y hablando ahorita de las oportunidades que yo considero que se tienen en el sector, pues creo que son varias, ¿no? La primera, y lo digo con todas sus letras, es que
el sector público tiene financieramente retos. No dudo del deseo de las autoridades, de la Secretaría de Salud, de poder atender a más personas y atenderlas mejor, pero van, o sea, para que esto sea una realidad, van a tener que ver en el sector privado un aliado. Tenemos dentro de las filas del sector privado a un sector salud uh, que también con sus oportunidades, pero con muchas fortalezas, ¿no? Desde los consultorios adyacentes a farmacias y las farmacias, los hospitales privados y clínicas que pueden complementar el sistema y permitir mucho más acceso y de alguna manera fungir en muchos de estos puntos como un primer nivel de contacto que puede realmente empezar a velar por la salud de estas comunidades en las que están presentes. Eso sería algo extraordinario y sería una manera de poder alinear los incentivos de las empresas del sector privado en promover y lograr mantener una salud pública dentro de sus comunidades de forma proactiva, de manera que promovamos y premiamos la salud y no la enfermedad. Creo que también es muy importante reconocer que en nuestro país tenemos una industria establecida de laboratorios que fabrican medicamentos muy importante, una verdaderamente de clase mundial. Y, y creo que lejos de estar poniéndola en jaque o castigándola, creo que hay una gran oportunidad de poderla fomentar, ¿no? Y como digo frecuentemente, poder convertir a México en la India de Occidente, ¿no? En un país que abastezca no solo sus necesidades y que nos permita tener esta soberanía en salud, pero que además exporte, ¿no? Así como lo hace la industria automotriz y tantas otras que son fortalezas de desarrollo y crecimiento económico, de creación de empleo para nuestro país. Creo que también, como mencionaba hace rato, otra muy grande, o sea, una oportunidad muy grande es tomar este liderazgo en la adopción de tecnologías digitales, ¿no? De inteligencia artificial y machine learning. Tenemos tal nivel de brecha que no vamos a poder de forma realista cerrarlo de forma que la población se dé cuenta de esta mejoría. Creo que el reto está totalmente al revés ahorita y creo que tenemos muchísimo por ganar en poder agilizar la adopción, incluso promover el desarrollo de estas tecnologías. Tenemos una base muy importante de jóvenes empresarios, técnicos que desarrollan este tipo de tecnología aquí en nuestro país. Centros académicos extraordinarios como la UNAM, la NAHUAC, etcétera, que pueden abonar en estos desarrollos y trabajar en modelos de triple y cuatro hélices para desarrollar estas plataformas y empezar a realmente cambiar el modelo de atención y realmente poder capturar la posibilidad de implementar estrategias que amplían el acceso de manera muy importante, que realmente integran estrategias de prevención, que pues de forma integral, perdón la redundancia, y lograr estas detecciones muy oportunas, la canalización de las personas hacia donde tienen que ir para que no se pierda tiempo, productividad, en la detección, en el diagnóstico, perdón, y en el tratamiento de estas personas. Eh, Siguiente oportunidad es que creo que tenemos que gobierno y sector privado convencernos que solamente si trabajamos en equipo vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado y que están planteados en el Plan Nacional de Salud. Eh, no podemos vernos como si fuéramos el enemigo. El sector privado no es corrupto como tal, y donde tengamos algunas observaciones, pues la autoridad debe de ejercer todo el peso de la ley contra esa persona o esas empresas, pero generalizarlo y con eso marcar una distancia con el sector, creo que todos perdemos. Entonces, creo que una interacción constructiva, transparente y colaborativa con la autoridad sanitaria podría ayudar a detonar
la inversión en nuestro país, tendrá un impacto en el acceso a la innovación de los usuarios del sistema y esto, pues reitero, lo vamos a poder medir en niveles de bienestar, calidad de vida y en el crecimiento del PIB de nuestro país. Y por último, pues creo que las oportunidades es aterrizar esta versión de las APPs, la versión 2, ¿no? Llamémosle como la queremos bautizar. Tenemos que hacer inversión del sector privado para complementar lo que no está pudiendo el sector público, porque la necesidad está allá afuera. Si no lo hacemos, está costando vidas, está costando salud, está costando desarrollo económico. Por eso creo que es nuestra obligación encontrar esta nueva forma, esta nueva versión de poder hacer inversiones público-privadas que sean balanceadas y que permitan al país avanzar en este despliegue de mayor infraestructura para brindar atención, este nivel de atención, tanto primer, segundo y tercer nivel. Para cerrar, les comparto algunas de las lecciones que yo he ido percibiendo, y estoy seguro que no son todas, y en el público va a haber mucho más de ello, pero lo primero que a mí me pegó fue cuando empezó a suceder esta pandemia saliendo de China y empezando a impactar a distintos países, especialmente en Europa, después del Medio Oriente, fue que no nos conviene ahorrarnos dinero en el sistema de salud. Lo barato sale caro, el cortar y siempre cortar en un sistema de salud donde dependen las personas de ello. Hoy estamos viendo cómo la gran mayoría de los sistemas de salud fueron tomados por sorpresa y los sistemas más endebles fueron los que peor les está yendo ahorita y que si no tenemos del todo hoy evidenciados los impactos, no tengo la menor duda que en los años venideros vamos a ver estos impactos muy claramente en los distintos indicadores de cada uno de los países. Entonces, creo que invertir en la salud es un buen negocio, es una política pública muy buena y es una en la que debemos, para complementarla y para fortalecerla, no verla como una inversión única del gobierno, sino debe estar considerado la participación integrado en el sistema, en el modelo, el sector privado. Creo que debemos, sin lugar a duda, reconocer que abrir más hospitales, comprar más equipos, contratar a más personal, sí es necesario, pero no es la solución. Necesitamos realmente adoptar en este modelo de despliegue y ampliación de la infraestructura el uso y aprovechamiento, y es más el fomento de estas tecnologías digitales que realmente nos permiten saltarnos varios obstáculos geográficos, económicos y de recursos humanos para sí lograr dar ese acceso a la salud, sí lograr implementar políticas integrales en prevención, sí con ello permitir que hagamos y logremos diagnósticos muy tempranos que nos ayuden a curar a las personas o por lo menos controlarlas en una fase más, más noble, menos cara de su enfermedad. Creo que es importantísimo para mí, una lección es el pelearnos entre el sector público y sector privado, el permitir que pase tanto tiempo en lo que podemos tener una conversación constructiva y una alineación mutua, solo le está costando al país y a las personas. Por eso creo que es importantísimo aterrizar esta política industrial farmacéutica, ¿no? Que nos permitan trabajar conjuntamente para crear bienestar, permitir soberanía, dar mayor acceso, crear empleo y desarrollo económico. Eso creo que son objetivos positivos donde todos ganamos y creo que por eso estamos obligados a retomar la conversación de una mejor manera, a pesar de que reconozcamos que ya las reglas son distintas, ¿no? Creo que también debemos de no olvidar, o sea, no permitir que
que México, son un México que viva de las innovaciones de otras latitudes. Tenemos que ser actores en esto. México tiene que atraer y facilitar estudios clínicos, protocolos de distintos productos, medicamentos, dispositivos innovadores, y que hayan estas centros donde haya colaboración con la academia público y privada, con el sector privado, el gobierno, para detonar estas innovaciones. Qué mejor tener innovación, tener patentes y con eso fomentar el desarrollo económico y no solo le demos acceso a nuestra población, sino exportemos esa tecnología a otros países. Yo creo que eso sería una parte de la fórmula que hoy, al estar buscando cubrebocas, geles, respiradores, etcétera, cuando empezó esta pandemia a pegar ya en México, pues me recordó lo importante es que tenemos que desarrollar esa política industrial y fomentar la innovación en nuestro país. Creo que sí se han hecho intentos por realmente implementar políticas en prevención, pero sí me queda claro que hay mucho por hacer y tenemos que hacerlo de manera que sí tengamos ya por fin impactos en las comorbilidades que aquejan a nuestro país. Hoy nuevamente, con el caso de COVID, estamos tristemente viendo que pues, no solo las personas mayores están en más riesgo, sino que hay muchas personas jóvenes que tienen hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera, que caen, cuando se contagian, pues se terminan muriendo o acaban con secuelas muy serias. ¿No? Y no sabemos si esas, pues, qué tanto van a durar. Entonces, creo que estamos obligados a poder ver esto de manera integral, no solo tomar como ejemplo o enemigo a una industria, ¿no? Como el sector de alimentos y bebidas. Creo que todos los sectores podemos contribuir a desarrollar una estrategia integral en prevención y reitero, esto va a conllevar una conversación abierta y constructiva con las autoridades. Tenemos que trabajar en la educación de nuestra población, desde niños en las escuelas, en los programas sociales, etcétera. La educación es la clave que nos va a llevar a realmente sostener un cambio en el tiempo y que estos cambios culturales impacten, que logremos, ¿va? Impacten en las comorbilidades que hoy nos aquejan y que están cada vez siendo un peso más importante en nuestro desarrollo económico. Y bueno, al final del día yo cerraría esto para pasar a preguntas y respuestas. Es que, como lo dije hace rato, invertir en salud es un buen negocio. La salud detona un círculo virtuoso de desarrollo, de calidad de vida, de innovación, de crecimiento económico. Y es por eso que a mí me ocupa el que podamos encontrar esta nueva interacción entre el propio sector privado para que hagamos un mejor trabajo entre nosotros con la población que cada vez más va a necesitar de servicios y atención privada, como también nuestra interacción con el gobierno para que nos vean como un aliado y una parte complementaria muy relevante del sistema de salud y que juntos podamos con ello impactar en las iniciativas que se definan y con eso lograr los objetivos que necesitamos y queremos para la población de nuestro país. Entonces, pues con eso me paro aquí para poder pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. Y bueno, nos pregunta la audiencia, desde el inicio del brote del COVID-19, ¿cómo han ayudado las asociaciones público-privadas a aumentar el acceso a la atención? Bueno, a ver, creo que es una muy buena pregunta. Cuando empezó la pandemia a impactar a otros países, primero, y después empezó a llegar a México, desde la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, donde participan estos 12 organismos del sector y aliados también muy importantes en el sector de salud privado,
desarrollamos un modelo donde podíamos nosotros ofrecer ciertas fortalezas y capacidades al gobierno y armamos ahí varias propuestas, una de ellas siendo este tema de los hospitales, que después de manera muy eficaz FunSalud y el Consejo Mexicano de Negocio, digo, el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación de Hospitales Privados pudieron continuar y aterrizar con el gobierno, que era pues ofrecerles prácticamente la mitad de las camas que ellos tenían disponibles, tanto para atención de otras enfermedades y después para la atención de enfermos COVID. También la industria aseguradora aterrizó un programa donde se le dotaba de un seguro al personal, a todas las heroínas y héroes que están en el primer frente de batalla, de atención a pacientes COVID, con un seguro que les diera cierta certeza de lo que ellos estaban arriesgando todos los días, ¿no?, en su vida. Entonces, hay muchas más cosas que podemos hacer con laboratorios de diagnóstico, con las farmacias y consultorios adyacentes a farmacias, etcétera. Entonces, seguimos promoviendo estas propuestas con el gobierno, esperando que en algún momento puedan prosperar. Y por el otro lado, continuamos ahorita con el tema de vacunas, también ofreciendo todas nuestras capacidades para poder ayudar a ampliar y acelerar el alcance del plan de vacunación, ¿no? Tenemos grandes posibilidades y capacidades en distribución, en logística, en las plantas y centros de trabajo para servir como centros de vacunación, y ni se diga la misma red de tiendas de autoservicio, farmacias y consultorios que pueden, hospitales y clínicas que pueden ayudar a penetrar más rápidamente el mercado. Entonces, sí, hay mucho que podemos hacer desde el sector privado y estamos aterrizando varias de estas posibilidades en propuestas concretas, y las autoridades de salud y otras autoridades de primer nivel en el gobierno federal están conscientes de las mismas. Y algunas de ellas, perdón, pues ya se han probado ser muy exitosas, como el caso de los hospitales.